Tan flojo, tan flojo. ¿Qué es lo que está pasando, Fabián? ¿Qué te estoy diciendo? Habla duro, habla duro. ¿Cuál es el lema de aquí? ¿Cómo está la iglesia? Con Cristo en el corazón, amando sin distinción. Sabes que me ha tocado ya muchas iglesias y no hemos encontrado con un eslogan igual. Todos son diferentes. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que tanto el pastor como los ancianos han tomado esta decisión de que cada miércoles se analice una doctrina de la iglesia. Tuve la participación un mes completo cada miércoles en la iglesia central de Lomina con el pastor Hugo. Allí me tocó 4 doctrinas, hoy me toca una aquí. Y qué bueno que vendrán otros siervos, ¿verdad? Otros hermanos que le dan seguimiento a las otras doctrinas. Nosotros tenemos que estudiar la doctrina de nuestra iglesia, porque aparte del amor de nosotros hacia Dios, es la base fundamental de nuestra iglesia. Amén. Amén. Es decir, hay que analizarla, hay que estudiarla. Y hoy corresponde a la creencia número 12, que es la iglesia. Y antes de pasar a los versículos bíblicos, me gustaría hacer una introducción histórica a través del Antiguo y el Nuevo Testamento de lo que es la iglesia. Se ha llegado a la conclusión de algunos teólogos que hay cosas que no pasaban, que pasaban antes del pecado, y hay cosas que pasaron después del pecado. Por ejemplo, hay mucha gente que entiende, para poner un ejemplo, que solamente Dios mostró su gracia en la cruz del Calvario, y que solamente Dios mostró su gracia cuando el hombre pecó. Más sin embargo, si hacemos un estudio profundo de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que antes de entrar el pecado a la tierra y antes de entrar el pecado en el cielo, había gracia. Pero no me voy a concentrar en el cielo con Luzbel, me voy a concentrar con Adán. Cuando Dios creó a Adán en el 6º día y Adán despertó, ¿qué Adán vio? Un paraíso perfecto, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿qué es eso? Gracia, porque Adán comió fruto que él nunca había sembrado, y la gracia significa en el lenguaje teológico un regalo inmerecido. Entonces Adán no se merecía lo que está comiendo, pero Dios se lo concedió, porque el mismo salmista dice que Dios le da su gracia a quien Él quiere. Entonces eso es gracia. Entonces lo de la iglesia empezó con 2 personas, ¿verdad? Primero en el cielo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, que son las únicas 3 personas que tienen vida en sí mismos, son eternos. Todo lo que Dios creó tenía vida eterna condicionalmente. Hasta, dice Ezequiel 28, que Luzbel fue perfecto hasta el día que se encontró falta en él. Adán fue perfecto y Eva fueron perfectos mientras se mantuvieron fieles ¿a quién? A Dios. Entonces, era condicionada de la vida eterna. Por eso dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios creó una iglesia y Dios es tan maravilloso, tan grande, que quería compartir su gloria con seres creados y empezó a crear los seres angelicales. Creó los querubines, los serafines y entre ellos a Luzbel, o Lucifer, como usted le quiera decir, para que esa iglesia adore a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que esa iglesia en el cielo adora a Dios? Dice Apocalipsis, dice Isaías capítulo 6, que él escuchó unos querubines y Ezequiel también vio querubines que decían: santo, 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 glorificaban el nombre de Dios en el cielo. Y el asunto entre Lucifer y Satanás era la cuestión de la adoración. Y si en el cielo había adoración, si en el cielo había canto,
¿qué hace la iglesia verdadera de Dios hoy aquí en la tierra? Lo mismo. Cantan, adoran a Dios y guardan los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, Dios empezó la iglesia, hubo un rebelde allí que se levantó contra la iglesia, que fue Luzbel cuando se convirtió en Satanás, y luego vino aquí a la tierra, hizo que Adán iba a pecar y hubo problemas, pero siempre Dios tuvo un remanente. Dios siempre tuvo una iglesia visible, alguien que alabara el nombre de Dios. El ideal de Dios era que el pueblo de Israel anunciase las grandes cosas que Dios hizo. Yo a veces me pongo a imaginar, hermano, si el pueblo de Israel como iglesia, como pueblo, hubiese cogido el mensaje de Dios tan en serio, con la liberación de Egipto, con los milagros que Dios hizo, que abrió el mar rojo, que venció, que mató al faraón con los ejércitos, predicar esas grandes verdades, el mundo hoy en día fuese otro. Pero el diablo sabía, y lo que hizo fue que hizo daño, que lo mezcló con lo pagano, y mezcló la real adoración de Dios, la mezcló con otras cosas. Siempre la iglesia ha tenido una verdad presente. En los tiempos de Abraham, ¿cuál era la verdad presente de Abraham? ¿Cuál era la verdad presente? Entonces es una iglesia que vienen a los aposentos altos y saben mucha Biblia. ¿Cuál era la verdad presente que Abraham predicaba en su tiempo? ¿Cuál era? ¿No saben? La verdad presente que Abraham predicaba o que se le prometió fue primeramente el sacrificio de Cristo. Cuando sacrificó a Isaac, que le iba a matar y encontró al cordero. Recuerdo cuando Cristo dijo en San Juan, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Sabes a qué se refería a Cristo? Que cuando Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo, pero cuando vio que su hijo fue libre de la muerte y hubo una sustitución, se gozó, porque Dios no puede, gracias Señor, estaba dispuesto a sacrificarlo, pero me gozo de que tengo a mi hijo vivo. Esa era una verdad presente. Otra verdad presente era que el pueblo de Israel iba a ¿qué? A pasar 400 años y años y Dios lo iba a liberar. Eso tenía que tener la memoria de cada israelita, para que cuando fuera esclavo en Egipto supiera que Dios iba a mandar ¿qué? Un libertador. Y todo eso apuntaba ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Cuál era la verdad presente de Noé? Que el mundo se iba a acabar ¿cuánto? 120 años. Esa era la verdad presente. ¿Cuál era la verdad presente de los exiliados? Ezequiel, Daniel, que el pueblo de Israel iba a pasar 70 años en cautiverio y que iba a liberar y que iba a reconstruir el templo. Y que Ageo dijo que realmente se iba a reconstruir el templo, pues el templo, el segundo templo, iba a ser mucho mejor que el primero. ¿Por qué iba a ser mejor? El mismo Ageo lo explica, el profeta dice, porque el deseado de toda la gente entrará por él. Que es Cristo Jesús cuando entró ¿dónde? Al templo. Entonces esa era la verdad presente para ese tiempo. Ya para Juan el Bautista, la verdad presente para la iglesia era que Juan el Bautista tenía una iglesia, porque tenía a Juan y tenía a Pedro como sus seguidores. ¿Cuál es la verdad? Que él estaba enderezando el camino, que venía ¿quién? El Mesías, que venía Cristo. Y esa era la verdad presente. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era Cristo. Amén. Amén. Ese es el reino de los cielos. Ahora, ¿a qué reino era que Juan se refería? Al reino de la gracia, porque hay dos reinos. Hay uno que se manifestó en la cruz, que es la gracia divina. Ahora nosotros no tenemos el por qué perdernos para siempre, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener ¿qué? Vida eterna. Amén. Y Cristo formó la iglesia, y la iglesia sustituye a los 12 profetas. Jesucristo dice que los 12 discípulos tendrán su nombre en cada uno, una columna, en la Nueva Jerusalén. Y esa iglesia empezó con 120 personas y esa iglesia se esparció.
¿Ha sido perfecta la iglesia a través de los tiempos? Vino con el gran chasco, después vino hasta nuestros días. ¿Ha sido perfecta la iglesia? No, la iglesia no es perfecta, porque ningún hombre es perfecto. Ahora, yo le puedo decir a usted, y tengo la seguridad, del que el que dirige la iglesia sí es perfecto. Amén. Y a veces decimos, y la iglesia tiene problemas, y la iglesia tiene dificultad. Sí, siempre lo ha visto, hubo problemas dentro de los discípulos, aún después que se derramó el Espíritu Santo. No tuvo Pablo que reprender a Pedro, porque Pedro estaba haciendo algo hipócrita en la iglesia. Para los judíos daba una cara, y para los gentiles otra, y eso molestó a Pablo. Y Pablo le llamó la atención a Pedro, y estaba en la iglesia. Otras situaciones que pasó en la iglesia primitiva fue que, y parece que era cierto, que los griegos se quejaron, porque toda la ayuda iba para la ayuda judía y para Canaán. Digo que era verdad porque cuando ellos se quejan, Santiago llama al concilio. Vamos a resolver esto. No le disputan, no, eso es mentira. Y ahí surge el departamento de diácono. Había problemas, todavía había dificultades, pero Dios dirigía la iglesia. Amén. Si hoy en día tú ves un problema aquí en tu iglesia, que tú dices, wow, pero ¿cómo vamos a resolver este problema en la iglesia? Lo primero es que cuando los discípulos o nosotros no podemos resolver un problema, Cristo viene personalmente y resuelve el problema. Amén. Y le voy a poner algo bíblico. ¿Quién era un azote para la iglesia? El apóstol Pablo. Es un azote para la iglesia. Tan azote que cuando Ananías Dios le dice, ve, dice el Señor, pero tú me estás mandando donde el principal enemigo de nosotros, dice el Señor, vete, que ese es mi ungido para hablar palabra. Y ni Santiago, ni Juan, ningún discípulo pudo con Pablo. ¿Y quién bajó a hablar con Pablo directamente? Cristo. Eso me dice que el dueño de la iglesia es quien, Cristo Jesús. Amén. Y Jesús habló y dice, y Jesús le dijo, no es a Pedro, no es a Juan, no es a Marco, es a mí que tú me persigues. Entonces, cuando usted vea problemas en la iglesia, que va a haber de todo tipo, lo primero que usted tiene que hacer es hablar con el dueño de la iglesia. Hable con el dueño, no hable con el inquilino ni con el secretario. Hable con quién, con el dueño. Amén. Que el dueño le escucha, ese escudriña los corazones. Vamos a ver si ponemos la cita bíblica que tenemos aquí. Si están ready. Pero allá. Ok. Es Génesis 12. Así como yo te lo digo. 12:3. Ok, sí. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de qué. Dios está formando un pueblo. Aún con el pecado, Dios está formando ¿qué? Un pueblo. Y Dios hizo esa promesa ¿a quién? A Abraham. Que el que te bendijere, a los que te bendijere te voy a bendecir, y al que te maldijere te voy a maldecir. Hay mucha gente que le gusta hablar mal de la iglesia. Cuando usted habla mal de la iglesia, usted está amontonando juicios sobre su cabeza. No trate de controlar la iglesia. Deje que el Espíritu de Dios controle la iglesia. Amén. Y el Espíritu de Dios va a revelar lo que ha de hacer ¿qué? La iglesia. La otra cita. Miren cómo dice la Biblia. Y él es aquel que tuvo en la congregación. ¿Cuál es la congregación?
el pueblo de Israel. Está hablando de Moisés. En el desierto. Había una iglesia en el desierto. Con el ángel. ¿Quién es el ángel? ¿Quién es el ángel? Jesús. Dice Corintio que la roca que ellos bebían, dice Pablo, era Cristo Jesús. Y la nube que lo guiaba era Cristo Jesús. El ángel que le hablaba en el monte que Sinaí. En estos días estaba predicando en una iglesia el domingo pasado. Y yo decía que a quien Cristo vio en el monte Sinaí no fue a Dios el Padre, sino que fue a Cristo. Usted también lo cree en eso también, ¿verdad? Que no fue al Padre que Moisés vio, fue a Cristo. Porque miren lo que dice la palabra de Dios, que el que estaba en el monte Sinaí. ¿Y dónde fue que se dio la ley? ¿Dónde fue que se dio la ley? ¿En qué monte fue que se dio la ley? Monte Sinaí. En el Sinaí. Y el ángel no es el Padre, sino el ángel de Jehová se refiere a Cristo. Bien. El que habla en el monte Sinaí con nuestros padres y recibió la palabra de vida para darnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la iglesia del desierto fue la iglesia que vio el milagro de Jesús. Ahora ustedes entienden por qué Jesús dijo, ustedes se alaban mucho porque dicen que son hijos de Abraham. Antes que Abraham existía yo. Y yo estaba con mi padre antes de la fundación del mundo. Hacia adelante, por la otra. Mire cómo Dios instituyó la iglesia. La iglesia es una iglesia de orden y de norma. Dice, y el mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿quién? La iglesia es ¿qué? Un cuerpo. Si al cuerpo le duele una uña, le duele al cuerpo entero. Vamos, tenemos que amar los unos a los otros, somos un cuerpo, nos necesitamos. El dedo no le puede decir a la mano, no te necesito. Y Pablo ilustra eso muy bien. Todo lo que tiene el cuerpo es necesario. Todos los miembros de iglesia, desde el pastor hasta el más sencillo que usted vea, es necesario dentro del ministerio de la iglesia. Amén. Ningún hermano puede menospreciar o subestimar a ningún otro hermano, porque Cristo, así como te ama a ti, ama a ese hermano. Así como Cristo murió por ti, Cristo murió por ese hermano. Y eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que pedir en la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nosotros no hemos olvidado mucho de las necesidades de nuestros hermanos. Y yo no digo que una gente usted tenga que mantenerlo, que la iglesia tenga que mantener a una persona. Hay muchas formas de cómo ayudar. Allá hubo un hermano que surgió con una dificultad, que no encontraba trabajo. En la iglesia y la que lo estaban ayudando. Lo que pasa es que hay que pedir sabiduría para saber cómo usted va a ayudar al hermano. Nosotros le dijimos al hermano, mire, ¿qué usted sabe hacer? No, yo no sé hacer nada. Bueno, mire hermano, allá hay un hermano que vende empanadillas. Al lado, le vamos a poner en la iglesia, le vamos a poner un puesto de jugo. Para que el hermano venda la empanadilla y usted vende jugo. Y el hermano lo hizo así. No tuvo que buscar dinero, la iglesia le puso el capital y de eso usted va a vivir. Ahora el hermano ayuda a la iglesia y ayuda a otros hermanos. Ven, así se hace, a menos que no haya inválidos, personas envejecientes que ya están muy envejecientes y que la iglesia necesita ayuda. La iglesia está para ayudar, la iglesia no está para cuestionar. Jesús nunca cuestionó la intención del corazón de ningún ser humano. Cristo sanaba y punto, porque esa era su misión. Nosotros como iglesia tenemos que pensar, hermano, en nuestros hermanos que están en necesidad. Yo recuerdo cuando yo entré
hace mucho tiempo en la iglesia. Y no me vean que no soy tan viejo por la carne tampoco. Es que entré muy joven a la iglesia. Entré un niño. Yo recuerdo que antes, ya eso casi no se ve. Yo recuerdo que antes la directora de Dorca los sábados se ponía en la puerta de la iglesia y se fijaba en cada hermano que entraba y se fijaba en los zapatos y en la ropa. Cuando veía que un hermano repetía 2 o 3 veces el mismo pantalón y la camisa, buscaba el pantalón y el zapato y iba y saludaba al hermano. Así camina una iglesia verdadera. Una iglesia que piensa en su gente. No podemos dejar que el diablo nos gane la partida, porque allá afuera te dan de todo, pero es para que tú te pierdas. El diablo te da de todo, porque he escuchado mucha gente que dice: lo que la iglesia no me dio, el mundo me dio. Pero el diablo hace eso para que la gente se pierda. Entonces somos un cuerpo, hermano. Si yo predico, es para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Si yo soy pastor, es para la edificación del cuerpo de Cristo. No para tirarme la gloria para mí, sino para que la iglesia que crezca cada día más. La otra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento de quién. A un varón perfecto a la medida de la edad, de la plenitud de quién. De Cristo. Hay que estar unidos. La falta de unidad es del enemigo. El que hizo división en el cielo fue Satanás. Cuando yo, porque el primer anciano no me cae bien, o porque yo no fui elegido, o porque la cosa, yo hago incentivo a la división, yo me convierto en un enemigo de Cristo. Porque quien divide es Satanás, el que suma es Cristo. Yo he escuchado, hermano, y yo sé que eso no pasa aquí, eso de aquí no pasa. Pues yo he escuchado, hermano, que ya mientras fulano sea anciano, que no cuenten conmigo para trabajar. Yo digo, oye, mira cómo habla el diablo. Porque la iglesia no es del anciano. Quien te llamó a ti a este camino fue Cristo Jesús. Amén. Quien te hizo el llamado fue ¿quién? Cristo Jesús. No te pongas a imaginar en tu mente que por qué Dios mandó un pastor, que por qué Dios puso ese primer anciano. Hermano, trabaje para Cristo, para que Cristo venga ¿qué? Pronto. Que Dios es el que tiene control con su iglesia. Y aunque usted crea que esta iglesia va a caer y se va, no va a caer, hermano. Porque Cristo está al timón de ¿qué? De su iglesia. Amén. A través de los años he visto muchos grupos que se han levantado en contra de la iglesia y todos han fracasado. La vara de Aarón, los galateos, los hijos de Abraham, hermanos, con recursos económicos en contra de la iglesia, y todos se han desvanecido, porque la cabeza de la iglesia, ¿quién? Cristo. ¿Quién es la roca de la iglesia? Cristo. Cristo Jesús. Y dice que el que se cae con esa roca se parte como en pedazos. Hasta que todos lleguemos a la unidad y el conocimiento del Hijo de Dios. La iglesia es una escuela. La sinagoga era una escuela. La iglesia no es un centro de entretenimiento. Cada día que usted viene a un culto, usted tiene que aprender algo nuevo. Es para aprender, conocer a Cristo. Porque la vida eterna es conocimiento. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? Conocimiento. No se perdió porque no guardaba el sábado. Se perdió porque no dedicó tiempo a conocer a Dios. Y Cristo dice en San Juan 17:3, empero, esta es la vida eterna, que te conozcan. La misma palabra conocimiento en griego es la misma que Osea usa, que te conozcan. Y Jesucristo dice en San Juan, el que me conoce a mí, ha conocido a quién. Al Padre. Porque el que conoce al Padre y me conoce a mí, vamos a hacer morada con quién.
con Él. Entonces la vida eterna del conocimiento tiene lógica. ¿Quién vivirá con una persona eternamente que no conozca? Se va a sentir extraño. Hay que conocer a nuestro Dios. La próxima cita. Ok. Ya que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Hermano, ¿cuánta gente en las redes sociales hablando errores? Y hay hermanos de la iglesia que dicen, amén, eso es así, porque, y eso se ha hecho en encuestas a nivel de la iglesia mundial, que ya no somos ya el libro, el pueblo del libro. La gente está escuchando más a los predicadores que estudiando por sí mismo la palabra de Dios. Y eso, por un lado está bien, pero por otro está mal. Usted tiene que tener su propia experiencia con Dios a través de la palabra, escudriñando la palabra. Entonces, cuando usted no está firme, cuando hay hermanos que no están firmes, recientemente fui a una iglesia que el pastor me invitó, donde tuve que reunirme con unos hermanos, que hubo un predicador que de un momento a otro cambió el CD y habló en contra del Espíritu Santo. Y esos hermanos no creían en el Espíritu Santo. Y yo tuve que ir a hablar con esos hermanos. Y gracias a Dios entendieron. Pero eso pasa cuando no estudiamos que la palabra de Dios, somos como niños, como fluctuantes, llevados por cualquier doctrina, hermano. Si usted está firme en lo que la palabra de Dios dice, no lo que los hombres dicen, sino en la palabra, usted no tiene por qué moverse de su doctrina, por más que el enemigo quiera, porque siempre el diablo va a tratar de engañarlo a usted, no con la mentira, sino con qué, con la verdad disfrazada de qué, de mentira. Adelante con la otra. Antes, siguiendo la verdad, ¿con qué? En amor, tengamos toda cosa en aquel que es la cabeza, a saber quién es. Cristo. Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? Cristo. El que murió en la cruz del Calvario y hoy está en el lugar santísimo, intercediendo por ti, por mí, y llevando que una obra de juicio. Esa es la cabeza de la iglesia. Esa es la cabeza de esta iglesia y de la iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial. No el presidente de la conferencia, sino Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, he dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza. ¿De quién? ¿Cómo se sentía Pablo? Pequeño. Todo lo que Pablo recibió fue ¿por qué? Por gracia. Y ahí que nosotros debemos entender en la iglesia. La iglesia, nosotros somos escogidos. ¿Por qué? Por gracia. Pablo fue escogido para predicarle a los gentiles. Y ustedes saben que ahí hubo un problema en la iglesia. En el capítulo 9 de Daniel, ustedes sabían que habían 490 años, 49 años proféticos, eran 490 para el pueblo de Israel. En el año 34, el pueblo judío, como pueblo, como nación, quedó ya fuera con el apedreamiento de Esteban. La iglesia empieza ahora un nuevo giro, porque antes del año 34, la salvación solamente era para los judíos. Pero ahora Pablo entra a la iglesia para predicarle a quienes, a los gentiles. Por eso usted ve que Pedro va donde Simón el Curtidor a visitarlo y tiene una visión y visita a quién, a Cornelio. Y después que Pedro visita a Cornelio, va y le explica en un concilio a la iglesia por qué fue a visitar a Cornelio. Entonces ahora la iglesia estaba mezclada entre judíos, gentiles y judíos del exilio que estaban en Roma, que estaban en diferentes puntos, y eso trajo un problema. Le decía de la confrontación de Pablo con Pedro,
Y también Pablo enfrentó muchas situaciones con los judíos y gentiles, cuando los gentiles comían los animales con sangre y los judíos decían que eso, aplicando el Levítico 11, que eso no era legal, porque había un problema. Pero siempre, hermano, siempre Cristo en su iglesia salió como victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a decir ya en modo ya cerrado. Nosotros decimos muchas veces, la iglesia tiene muchos problemas, la iglesia tiene muchas dificultades. Yo no creo mucho, hasta se van un poquito mal y dicen, yo no creo que Dios dirija esa iglesia. Déjeme decirle, hermano, que Dios nunca va a dejar de dirigir su iglesia. Yo como dirigente puedo pecar, puedo caer, pero el que dirige la iglesia es como perfecto. Amén. Y había un problema en la iglesia de Corintio, le hacen la carta de Corintio, la primera y la segunda, y yo creo que los problemas que había en la iglesia de Corintio, en esta iglesia no deben no existen. Léalo. Era un problema tan grave que el hijo vivía con la mujer del padre. Y Pablo, cuando llegó con este problema en la iglesia, yo me imagino a Pablo con la cabeza grande, que él dijo, pero Dios mío, así mismo le dice, léalo en su casa con tiempo, en la carta de Corintio. Yo lo estoy poniendo a mi estilo, lo que Pablo dijo en Corintio. Pablo dijo, pero Dios mío, yo he sabido tantas cosas malas aquí, que lo que ustedes están haciendo, yo no lo he escuchado que los gentiles lo hacen. Que la gente del mundo lo hace. Los pecados que ustedes están haciendo, yo no lo he escuchado todavía. Miren qué iglesia que estaba tan fea en pecado. Ahora yo me pregunto, hermano, para meditar, si esa iglesia hubiese sido en nuestro día, ¿qué hubiese pasado? Lo más probable es que usted la cierre o desfraternizar a todo el mundo y esto no va para ningún lado. Que el padre esté viviendo con la hija y el sobrino y la nuera y todos esos pecados, pero Pablo no cerró la iglesia. Pablo empezó a predicar, y si usted lee la segunda carta de Corintios, ellos se arrepintieron y fue una de las mejores iglesias de Asia Menor, la iglesia de Corintios. ¿Cómo cambia el panorama de una iglesia en tiniebla, luego una iglesia en una luz como admirable? Ay, si en nuestro tiempo hubiese pasado un perro que negó a su Señor 3 veces, no lo dejamos entrar por esa puerta. Si vemos a un Tomás que no creía, no le dé participación al hermano Tomás, que no cree en la doctrina del Hijo. Es un incrédulo, no le den participación. Ay, si encontramos un miembro como David, que mató, adulteró, pecó, ¿cómo lo trataríamos a David? No dejemos sentados 3 años hasta que veamos fruto de arrepentimiento. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Yo quiero ponerme ejemplo. Ojo, no quiero decir que si un hermano está en pecado, no se tome el procedimiento como manda la Biblia. ¿Como manda qué? La Biblia. ¿Qué dice Mateo capítulo 18? El mismo Cristo. Ahí está el procedimiento. Si tú ves que un hermano está en pecado, llámalo. La segunda vez, ya busca 2 testigos. Si persiste en el pecado, entonces tenlo como publicado. Entonces hay que hacer el procedimiento de Mateo 18. Y Pablo se va un poco más lejos en Gálatas capítulo 6. Dice, ten cuidado como tú juzgas y condenas que está en pecado, porque hoy él puede estar en pecado, pero mañana puede ser tú. Yo recomiendo, ya para concluir, hermano, un libro que lo he leído varias veces, del patrón Roberto Herrera, se llama Santo en Construcción.
Hermano, la iglesia es un hospital, todos estamos enfermos. Y estamos buscando una sanidad en Cristo Jesús. En un hospital usted ve una gente que le falta una pierna, otro una mano, otro un ojo, pero al fin y al cabo, todos estamos enfermos y necesitamos la medicina de la naranja. Como dice Isaías, necesitamos la medicina del doctor. La iglesia somos quienes, tú y yo. Cuando decimos la iglesia no tiene amor, yo voy a empezar a amar a mi hermano. Yo voy a enciende tú la chispa del amor. No hay amor aquí, empieza tú a amar. Que el amor es contagioso. Si la iglesia no está haciendo una misión a las 3 de la tarde, ven tú, invita a otro hermano y hazlo tú. No nos fijemos en lo demás. Porque a veces nos fijamos en el otro. ¿Ustedes se acuerdan en San Juan cuando Cristo le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me ama? Se lo pregunta 3 veces. Pero Juan estaba siempre cerca del maestro. Entonces, Pedro, en vez de estar pendiente a lo que Cristo le estaba diciendo, se fijó en Juan. Entonces Pedro le dice, ¿y en ti qué eres? Entonces Cristo le dice, no te interese en lo que va a pasar con él. Concéntrate ¿qué? En ti, que a ti es que te estoy hablando. No es a Juan, es contigo que estoy hablando. Mirar a Cristo y ser salvo. Todos los términos de la tierra. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra y tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias porque nos has escogido por tu gracia y tu misericordia. Gracias Señor porque en ti podemos tener vida eterna. En nosotros no la tenemos. En nosotros hay muchas imperfecciones y muchos errores. Pero en ti somos más que vencedores. Bendice esta iglesia, luz de verdad. Bendice al pastor junto con sus ancianos de esta iglesia. Que esta iglesia siga siendo una luz para este sector. Que a cada día, Señor, tú puedas añadir a esta iglesia lo que ha de ser salvo. Si hay algún enfermo aquí, que tú pases tu mano de sanidad. Si hay alguien triste con algún problema, alguna dificultad, Señor, yo te pido que tú lleves paz y tranquilidad. A los hermanos que no están aquí, donde quiera que estén, Señor, que tú le lleves tu bendición. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.